Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos en esta tarde a este lugar para glorificar el nombre de nuestro Dios. En esta tarde vamos a profundizar en un tema, pero antes quiero que hagamos una oración para que Dios dirija el estudio de su palabra. Así que así como estamos, vamos a orar. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por permitirnos en esta tarde estar en tu casa de oración para que podamos estudiar tu palabra y profundizar en ella. Señor, danos discernimiento, darnos entendimiento para poder discernir tu palabra y poder detectar el error y el engaño de tanta falsa doctrina que está circulando en el mundo cristiano y que se está haciendo pasar como verdad. Señor, ayúdalos a poder desenmascarar el error solamente usando tu palabra, porque en ella hay vida eterna. Te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, es serio, hermanos, lo que está pasando en el mundo cristiano. Y quiero decirles algo muy interesante. La palabra de Dios no tiene errores. El error está en las traducciones de Biblia. ¿Me doy a explicar? En las versiones de Biblia que están saliendo a circulación. Hay que tener cuidado a la hora de comprar una Biblia, hermano. Hay que ser uno astuto y ver qué versión de Biblia estamos estudiando o comprando. ¿Por qué razón digo esto, hermanos? Hoy más que nunca Satanás está manipulando las escrituras y las está adulterando. Como en el caso de este tema que vamos a estudiar, es que están saliendo Biblias que ya dice que el día del Señor es el domingo. Mire qué interesante. Biblias que están saliendo que ya dice textualmente que el día del Señor es el domingo. Y les voy a leer algunas versiones de Biblia de esas para que ustedes puedan comprobarlo. Hay muchas Biblias, pero les voy a leer algunas Biblias. El tema que vamos a estudiar en esta tarde es si en verdad el domingo es el día del Señor, sí o no, bíblicamente. Y la cita que están manipulando o adulterando es Apocalipsis 1:10. Voy a leer esta cita en la versión Reina Valera de 1960. Noten cómo dice Apocalipsis 1:10. Dice lo siguiente: y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz como de trompeta. Esta Biblia lo traduce correctamente según el griego, ya lo vamos a ver. Aquí ando el griego también. Aquí dice que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. O sea, esta visión de Apocalipsis la recibió en el día del Señor. Porque eso significa estar en el Espíritu. O sea, que fue transportado en una visión, en un éxtasis, en visión. Es muy importante, hermano, que este versículo está siendo manipulado y adulterado en muchas versiones de Biblia. Por eso, hermano, no compre Biblia solamente por comprar. Analice qué versión de Biblia está usando o comprando, porque el diablo está metiendo su mano aún en la Biblia. Inclusive no solamente en la Biblia, ya están saliendo calendarios donde están diciendo que el primer día de la semana es el lunes y el séptimo es el domingo. Interesante, hermano. Entonces, hoy más que nunca debemos de estudiar la Biblia a profundidad y saber qué es lo que estamos comprando, porque están saliendo Biblias adulteradas. Les voy a leer algunas versiones de Biblia que están saliendo manipuladas y adulteradas, que ya dicen domingo textualmente en Apocalipsis 1:10. Noten lo que dice la Biblia textual. La Biblia textual, versión tercera edición. Noten lo que dice: yo estaba en espíritu en el día dominical, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. O sea, el día dominical le llaman Apocalipsis 1:10. Noten lo que dice la versión traducción del lenguaje actual, Apocalipsis 1:10. Pero un domingo, abiertamente dicen que el día del Señor es el domingo aquí. En un domingo quedé bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces escuché detrás de mí una voz muy fuerte que sonaba como una trompeta. Según esta versión, ¿cuál es el día del Señor? El domingo, lo dicen descaradamente y textualmente.
Noten esta otra Biblia, Biblia de nuestro pueblo. Son versiones de Biblia que están saliendo y están circulándose en las librerías cristianas, están siendo lanzadas en internet, están al público. Cualquiera puede comprar una Biblia. Como en el cristianismo hay una gran ignorancia de conocimiento, entonces ellos compran Biblia porque lo que les interesa es tener una Biblia en la casa. No saben si en su casa tienen una Biblia adulterada, una Biblia que ha sido manipulada a propósito. Hay que tener cuidado, hermanos, hoy, porque Satanás más que nunca se está esforzando para defender el descanso dominical del papado. Interesante. Noten lo que dice esta Biblia, Biblia de nuestro pueblo. Un domingo me apoderó de mí el Espíritu, y escuché detrás de mí una voz potente como de trompeta. Noten cómo dice esta otra versión, traducción del lenguaje actual. Pero un domingo quedé bajo el poder del Espíritu Santo, entonces escuché detrás de mí una voz muy fuerte que sonaba como una trompeta. Noten esta versión también que es católica, versión Torres Amat de 1825. Un día de domingo fui arrebatado en el Espíritu y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Descaradamente, ¿qué dicen? Que Juan recibió la visión en el día del Señor, que es que el domingo, según esta Biblia. Interesante. Mire cómo dice esta otra versión, lenguaje sencillo del Nuevo Testamento del 2000. Noten cómo dice: pero un domingo quedé bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces escuché detrás de mí una voz muy fuerte que sonaba como de trompeta. Dicen que es el domingo aquí. Mire qué interesante. Mientras que otras Biblias, hermanos, no lo dicen descaradamente, sino que dicen así. Noten, como por ejemplo la versión Dios habla hoy, que es una versión católica. Dice así, mire, noten cómo dice. Dice así: y sucedió que en el día del Señor. Aquí no dicen domingo, pero esta versión tiene a la par de esa palabra día del Señor, tiene un asterisco, que si usted abre o toca ese asterisco, o en la Biblia en papel lo tiene al pie de página, pero en digital ese asterisco usted lo puede apretar y le sale una referencia ahí. ¿Saben qué es lo que dice? El día del Señor es el domingo. Mire qué interesante. Versión Dios habla hoy. Y sucedió que en el día del Señor y quedé bajo el poder del Espíritu Santo. Y dice la referencia, día del Señor aquí se usa por primera vez para expresar que es el día domingo, primer día de la semana. Versión Dios habla hoy. Estas versiones están siendo lanzadas en el mundo cristiano, manipuladas y leídas, y los cristianos no saben que están predicando una falsa doctrina para defender el descanso dominical de la bestia. Ahora, hermanos, ¿cómo debe traducirse Apocalipsis 1:10 según el griego? Estas versiones manipuladas dicen que el día del Señor es el domingo, lo dicen descaradamente. Pero según la gramática textual y la alta crítica, ¿cómo debe traducirse Apocalipsis 1:10? Hermanos, me di la tarea a buscar la gramática de Apocalipsis 1:10. Y saben que la gramática, o sea, la palabra griega de donde ha sido traducido el versículo o la palabra día del Señor, ¿saben cuál es? La palabra griega es kuria emera. Kuria emera. Eso significa en griego día del Señor. Y esta palabra kuria emera jamás se traduce primer día de la semana o domingo. Los que han hecho estos traductores de esta versión es que han manipulado la Biblia a propósito para sostener el descanso dominical. Pero el texto griego no dice primer día de la semana, ni tampoco dice domingo. Eso fue añadido por los que manipularon esta clase de versiones de Biblia y otras más que están siendo circuladas en el mundo protestante y que se están vendiendo en las librerías, tanto católicas como protestantes. Terrible, hermano. Kuria Kemera, día del Señor, jamás se traduce como primer día de la semana. El texto griego debería de traducirse así: fue llevado en Ruach en el día de Yahweh. Y oí detrás de mí una gran voz como de chofar, trompeta.
Eso lo dice la traducción Kodesh israelita mesiánica. Es una Biblia que está más apegada al griego. O sea, no está diciendo esta Biblia que el griego debe traducirse primer día de la semana domingo. Estas citas han sido manipuladas a propósito. Advertencia, hermanos, con esto. Porque esto significa que se está acercando ¿qué? La marca de la bestia. Porque ya si el diablo ya se metió a manipular la Biblia, significa que esto es serio. Empezamos a ver la lengua del dragón para imponer el falso día de reposo por la fuerza y exaltar las leyes de Roma. Interesante. Código textual hebreo. Noten cómo traduce Apocalipsis 1:10. Estuve en éxtasis espiritual en el Yom Tov y oí detrás de mí una voz, o sea, una voz como de trompeta. Eso lo dice el código real del Nuevo Testamento hebraico. Interesante. Y tengo el interlineal griego aquí de Westcott y Hort. El interlineal griego de Westcott y Hort dice que la palabra día del Señor debe, Curia Gemera, debe traducirse como día del Señor o día de Yahweh, no como domingo o descanso dominical. Es terrible, hermano. Entonces, la pregunta que viene a continuación es la siguiente: ¿cuál es el día del Señor? Bíblicamente, los apóstoles, incluyendo Juan, que es el que está escribiendo el Apocalipsis, ¿a qué le llamaban día del Señor? ¿Es el domingo o día del Señor? ¿Es el domingo o era el domingo conocido como día del Señor por los apóstoles y los escritores bíblicos? ¿Sí o no? De paso, hermanos, en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, encontramos solamente 8 referencias al domingo como primer día de la semana. 5 de estas referencias se relacionan con la resurrección de Cristo. Las otras 3 con ocasiones inusuales de reunión. Pero lo interesante es que jamás se manda de estas 5 referencias a guardar el día domingo en honor a la resurrección de Cristo. Los apóstoles y la iglesia primitiva tenían 2 instituciones sagradas para conmemorar la resurrección de Cristo. ¿Saben cuáles eran? Una era la Santa Cena y la otra era el bautismo. Eso lo dice 1 Corintios 11:26 y Romanos 6, versículo 4 al 6. Pero nunca el domingo. Aunque el domingo se relaciona con la resurrección de Cristo, jamás se manda a que se guarde en honor a la resurrección o como recordativo de la resurrección de Cristo. Esto se lo inventó la Iglesia Católica para defender el descanso dominical. Muy importante ese punto, hermanos. Ahora, entonces, ¿cuál es el día del Señor bíblicamente? ¿Es el domingo día del Señor? En ninguna parte de la Biblia encontrará ese término aplicable al domingo como primer día de la semana. Desde Génesis hasta Apocalipsis jamás encontrará una referencia directa o indirecta de que se le llame al domingo día del Señor. Ahora, sobre este versículo, Apocalipsis 1:10, hay 2 interpretaciones, aparte que de la católica, que dice que es el domingo día del Señor. Pero hay otras 2 interpretaciones protestantes, que es las que vamos a estudiar en esta hora. La primera interpretación protestante es que ellos dicen de que allí en Apocalipsis 1:10, el día del Señor se refiere al día del Señor para referirse al día de la ira, donde Dios va a castigar a los impíos con la destrucción. Y ellos citan Joel 2:11, Joel 2:31, Malaquías 4:5 y Hechos 2:20, donde habla del juicio de Dios y se menciona allí como el día del Señor, hablando del juicio que Dios va a ejecutar sobre esta tierra. Inclusive algunos han dicho de que este día del Señor que se menciona en Apocalipsis 1:10 se refiere cuando Dios hará su ejecución de castigo sobre los impíos. Y citan Apocalipsis 6:17 para hablar del gran día de la ira de Dios. Pero lo interesante es de que esta interpretación no cuadra con el contexto. Si creemos de que aquí el día del Señor se refiere al día de la ira de Dios, ¿por qué razón? Me di la tarea también de investigar la palabra griega para el día del Señor en ese contexto, si interpretamos como el día del juicio.
Y es que si Juan hubiese estado usando esa terminología en el griego, hubiese dicho lo siguiente: quemera tu curio o quemera curio, para referirse al juicio de Dios sobre esta tierra. Pero Juan no usa esa terminología en Apocalipsis 1:10. La gramática es curio gemera, día del Señor, que son dos palabras, son dos frases diferentes. Entonces queda descartada la idea de creer de que Apocalipsis 1:10 debe de interpretarse como el día del juicio de Dios, como diciendo el día del Señor. Entonces tenemos que usar otra interpretación que está más de acuerdo al contexto. ¿Y cuál es, hermanos? Para saber cuál es el día del Señor, esta expresión debe de leerse en su contexto. ¿Cuál es el contexto? Cuando Juan recibió esta revelación de Apocalipsis, ¿en qué lugar estaba? Según Apocalipsis 1:9, Juan estaba ¿en qué lugar? Dice que estaba en la isla de Pasmo. Entonces, esta interpretación este versículo debe de interpretarse de acuerdo al contexto y el factor tiempo en donde estaba Juan en ese momento que recibió la revelación. ¿Y dónde estaba? Estaba en la isla de Pasmo. Y esto lo lleva a dos razones para sostener esta interpretación: que este versículo debe de interpretarse de acuerdo al contexto de tiempo en que estaba Juan, que era la isla de Pasmo. La primera razón es la siguiente: este versículo de Apocalipsis 1:10 debe de interpretarse, hermano, de acuerdo al contexto cultural de las Escrituras. ¿Y cuál es el contexto cultural, hermano? Cuando Juan recibió la revelación, aún no existía el Nuevo Testamento. ¿Saben cuáles eran las escrituras que leían los apóstoles? Eran las escrituras del Antiguo Testamento. Eran la ley y los profetas. O sea, no existía un texto del Nuevo Testamento donde tenía referencias al primer día de la semana para decirte que el primer día de la semana es el día del Señor. ¿Me estoy tratando de explicar? O sea, las escrituras que leía Juan o que existían en los tiempos de Juan eran las escrituras del Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Es bien interesante ese punto. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice toda escritura es inspirada por Dios, ¿a qué escritura se refería Pablo? ¿A las escrituras de qué? Del Antiguo Testamento, porque esas son las que existían en los tiempos de los apóstoles. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, escudriñáis las escrituras, ¿a qué se refería? ¿A las escrituras del Nuevo Testamento? Claro que a nosotros sí los aplica también el Nuevo Testamento porque lo tenemos textualmente. Pero en los tiempos de Jesús no existía el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que existía? Existía la ley y los profetas, los escritos de Moisés y los profetas, mayores y menores. Entonces, cuando Jesús dijo, escudriñen las escrituras, ¿a qué se refería? ¿A las escrituras de qué? Del Antiguo Testamento. O sea, lo que Juan conocía o leía en su contexto cultural, ¿qué escrituras eran las que conocía el apóstol Juan? Eran las escrituras de qué? Del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no había sido todavía aún escrito. Y como segundo punto, hermanos, debemos de entender esta frase, Día del Señor, en su contexto también cultural, de cómo los profetas, especialmente Juan, comprendían las escrituras del Antiguo Testamento. Ahora, el que está escribiendo el libro de Apocalipsis es un judío, es un hebreo. Por lo tanto, Juan estaba familiarizado con las escrituras del Antiguo Testamento. Para los judíos, especialmente Juan, ¿a qué le llamaban Día del Señor? Vamos a leer alguna referencia. Isaías 58:13. Juan sabía perfectamente bien de que el día del Señor, conocido en las Escrituras y por el pueblo hebreo, era el Shabbat, el Santo Sábado. Noten lo que dice Isaías 58, versículo 13. Dice lo siguiente aquí el profeta. Isaías 58. Noten lo que dice. Si retrajeres del día de reposo, en las versiones, en el griego dice, si retrajeres de mi día del Shabbat, de mi día santo, y de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová,
y lo venerares, no andando en tu propio camino, ni buscando tu propia palabra, ni hablando tu propia palabra, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Y ahí se dice lo que Dios va a hacer si nosotros guardamos el Shabbat o el sábado. Pero lo interesante es que Dios, ¿cómo le llama a su día santo? Mi día santo. Entonces, hermanos, ¿Juan conocía este versículo? Sí. Para Juan, ¿cuál era el día santo de Dios? ¿Cuál era el día consagrado a Dios? ¿O cuál era el día de Dios? Tenía que ser, ¿qué? El Shabbat, el sábado. Interesante. Juan conocía las escrituras del Antiguo Testamento y estaba familiarizado con los mandamientos de Dios, incluyendo el día santo de Dios, que era el Shabbat. El mandamiento dice que el sábado es el día que se debe de guardar en honor a la creación de Dios. Eso lo dice Éxodo 20:11. Juan conocía de que Dios había santificado el Shabbat desde la creación. E inclusive Juan había sido uno de los 12 apóstoles que había sido seguidor de Jesús y alumno de Jesús por 3 años y medio. Juan conocía bien, perfectamente, de que Jesús se había identificado como el Señor del sábado. Eso lo dice San Marcos 2:27 al 28 y Mateo 12:8. Jesús había dicho que era el Señor del sábado. Si Jesús es el Señor del sábado, ¿cuál es lo inverso? Entonces el día del Señor, ¿cuál tiene que ser? El sábado. No necesitamos ser sabios como Salomón para poder entender esto, que Jesús en esta tierra sí se identificó como Señor del sábado. Nunca dijo, yo soy Señor del domingo, sino que dijo, yo soy el Señor del sábado. Eso significa que la palabra curia quemera en Apocalipsis 1:10, Juan estaba identificando al sábado como día del Señor, no el domingo, porque el que escribe es un hebreo. El apóstol Juan era un hebreo. Esta es una evidencia que Juan estaba hablando del Shabbat como día del Señor, porque lo que existía en los tiempos de Juan eran las escrituras del Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento sí habla, el Antiguo Testamento sí habla de que el Shabbat es día del Señor. ¿Saben qué es lo que hace el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento lo que hace es corroborar y vindicar el Antiguo Testamento. Es como un seguimiento, es como una amplificación, es como una afirmación del Antiguo Testamento. Algunos protestantes dicen de que el Nuevo Testamento sustituye al Antiguo Testamento. Y es al contrario. El Nuevo Testamento es como un seguimiento del Antiguo Testamento. ¿Saben, hermano? De que Elena de White divisó esto, de que Apocalipsis 1:10, Juan recibió la revelación en un día sábado, en el día del Señor. Noten lo que dice el libro Hechos de los Apóstoles, página 464, párrafo 4. Fue en sábado cuando la gloria del Señor se manifestó al desterrado apóstol. Mire qué interesante. Juan observaba el sábado tan reverentemente en pasmos como cuando predicaba al pueblo de aldeas y ciudades en Judea. ¿Qué día guardaba el sábado? ¿Qué día guardaba Juan en la isla de Patmos? Aún preso en la isla. ¿O creen ustedes que a Juan se le olvidó que el sábado era día del Señor? Si Juan desde pequeño había sido criado en un lugar que le había enseñado la ley y los profetas, aún Juan en la isla de Patmos guardó el sábado. Y en un sábado Dios lo tomó en espíritu, en visión, y le dio la visión de Apocalipsis en el día sábado. Se aplicaba las preciosas promesas que fueron dadas respecto a ese día. Yo fui en el espíritu en el día del Señor, escribió Juan. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo.
Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre. ¿En qué día recibió la revelación de Apocalipsis Juan? Fue en un día sábado, día del Señor. ¿Por qué el sábado es día del Señor, hermano? Porque el sábado, hermanos, identifica a Dios como creador de los cielos y la tierra. Esa es la función del sábado, señalar a Dios como creador de los cielos y la tierra. Por eso es que el diablo odia este mandamiento. Hermanos, cuando estas Biblias adulteradas añaden la palabra domingo o descanso dominical, en lugar de exaltar a Dios como creador de los cielos y la tierra, están exaltando a Roma, porque Roma es la creadora de este falso día de reposo que es el domingo, y que Roma lo adoptó del paganismo en honor a Día del Sol. Y Juan conocía perfectamente bien esto, que el domingo no era día del Señor. Aunque Jesús resucitó el domingo, pero Jesús nunca dijo, ahora el primer día de la semana se va a llamar Día del Señor y lo van a guardar en honor a la resurrección. Esto se lo inventó el catolicismo romano para defender el descanso dominical. Y saben algo muy interesante, hermano, que Apocalipsis 1:10 es la única cita que usan los católicos para enseñar de que el domingo es día del Señor. Lastimosamente ese versículo no dice eso, a menos que tome Biblias manipuladas. Y los protestantes, hermanos, en lugar de exaltar a Dios, están exaltando a Roma, la autora del descanso dominical. Hermanos, tengamos cuidado a la hora de comprar una Biblia. ¿Saben qué es lo que hago yo, hermanos? ¿Saben qué es lo que hago yo? Yo tengo toda esta Biblia, pero la tengo para leer cómo el diablo está manipulando esta Biblia. Por mucho tiempo, hermano, yo creí que la Biblia de los testigos de Jehová era la más adulterada, pero están saliendo más Biblias adulteradas. Y esperemos los que van a salir más Biblias adulteradas y manipuladas. ¿Qué es lo que hago yo a la hora de comprar una Biblia o a la hora de leer un texto bíblico? Lo que hago es, hermano, buscar otras versiones de Biblia que estén más apegadas al griego y a la gramática para ver cómo este versículo se traduce. Y después de eso, hermanos, busco el texto griego, cómo debe traducirse. Eso es lo que quiere Dios, que nosotros estudiemos y escudriñemos la Escritura. No lo conformemos, hermanos, con los que los predican o quienes nos están enseñando. Debemos de estudiar por nosotros mismos, hermanos. Leamos, estudiemos. La Biblia jamás dice que el domingo es día del Señor. Jamás. De los 8 versículos que encontramos en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, ninguno de ellos dice de que el domingo es día del Señor y que debe de guardarse en honor a la resurrección de Jesús. Hermanos, el domingo, hermanos, no tiene nada que ver con la palabra de Dios, y tampoco no tiene nada que ver con guardarse en honor a la resurrección de Jesús. El domingo, hermanos, es un día común de trabajo, donde la Biblia no le da ningún atributo divino o sagrado o santo, solamente porque Jesús resucitó, ni porque los discípulos tuvieron algunas reuniones en ese día. Eso no avala que el domingo tenga algún atributo santo o que deba de guardarse en honor a la resurrección. Hermanos, hay que denunciar a estos sistemas antes de que sea demasiado tarde. El domingo, hermanos, es una institución meramente católica de que exalta solamente a Roma y que no tiene nada que ver con nuestro Dios y Creador y Salvador. Hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios.